Vejiga neurogénica. La vejiga es un órgano de músculo liso visceral que se encuentra bajo el completo control de la corteza cerebral. Tomando en cuenta esto, tenemos que la función vesical normal va a estar dada por interacciones coordinadas que van a incluir componentes tanto sensitivos como motores que incluyen el sistema o que estarán mediados por el sistema nervioso somático y autónomo. Ahora bien, tenemos que hay tres elementos fundamentales en el ciclo miccional. Tenemos que son el músculo detrusor, el esfínter interno y el esfínter externo. Cuando hablamos del músculo detrusor, tenemos que este está compuesto por fibras musculares y colágenas que son las que van a permitir que pues propiamente la vejiga se distienda durante la fase de llenado y también que ésta se contraiga o recupere su tono durante la fase de vaciado. Tenemos que el músculo detrusor tiene una inervación predominantemente parasimpática. Esto va a estar mediado por el plexo sacro, ¿verdad? A la altura de S2 y S4, y esto a través del nervio pélvico. Tenemos que la estimulación parasimpática va a provocar que se libere acetilcolina, la cual es la que propiamente permite que el músculo se contraiga para así pues vaciar la vejiga. Por otro lado, tenemos que durante la fase de llenado, su inervación, ¿verdad?, va a ser predominantemente simpática. Es decir, va a haber una estimulación, ¿verdad?, a nivel simpático que va a provocar que se estimulen los receptores beta-adrenérgicos, que son los que van a provocar como tal que la vejiga se relaje o se distienda para así pues permitir propiamente que ésta se llene y almacene la orina. En cuanto al esfínter interno, tenemos que este corresponde al cuello vesical. Entonces, su inervación es predominantemente simpática, donde tenemos que pues estará mediado por el plexo hipogástrico. Esto va a ser a la altura de T10 y L2, donde lo que ocurre es que va a haber un estímulo donde se va a liberar noradrenalina, que propiamente va a activar los receptores alfa-adrenérgicos, y estos son los que van a provocar que el cuello vesical se cierre para así permitir el almacenamiento de la orina durante la fase de llenado. Tenemos que su inervación va a estar dada por el nervio pudendo, esto a la altura de igual forma de S2 y S4, pero lo que tenemos es que su estimulación va a provocar el cierre del esfínter, también permitiendo lo que sería el almacenamiento de la orina durante la fase de llenado. Ahora hablaremos sobre el ciclo miccional tomando en cuenta lo anterior. Tenemos entonces que pues durante la fase de llenado va a haber un predominio simpático. ¿Por qué? Porque la inervación simpática que hay a nivel de la vejiga y pues de los esfínteres son las que van a provocar pues que estos estén cerrados y así se mantenga el almacenamiento de la orina en la vejiga. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando ya se ha completado la fase de llenado, entonces va a haber un estímulo en los mecanorreceptores pues propiamente de la pared vesical, y estos van a enviar esta información a través de el tracto espinotalámico lateral, y en el cerebro lo que va a haber es que se va a integrar toda esta información. Por lo tanto, ahí se produce un estímulo a nivel parasimpático. ¿Para qué? Para que la vejiga pues propiamente se contraiga a través del músculo detrusor, recordando que el músculo detrusor está inervado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué pasa? Cuando el lugar y las condiciones no son las apropiadas pues para que ocurra la micción, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una inhibición a nivel del plexo sacro, tomando en cuenta que la inervación también del detrusor, ¿verdad?, que es a través del sistema nervioso parasimpático, va a estar mediada por el plexo sacro. Entonces lo que hay es que va a haber una inhibición a nivel de la misma, va a aumentar la presión a nivel de la vejiga, pero esta va a tener un bloqueo local tanto a través del nervio pudendo como del plexo sacro, es decir, ambos se comunican la información para pues no miccionar o que no se relaje el esfínter todavía, porque no son las condiciones apropiadas. Recordemos entonces que para que ocurra la micción, ¿verdad?, el que va a provocar la misma o que se contraiga la vejiga es el músculo detrusor, el cual va a tener un estímulo a nivel parasimpático. Y en la fase del llenado lo que vamos a tener es que va a haber una inervación simpática
que es la que provoca que el esfínter interno y el esfínter externo estén cerrados o se cierren para así, pues propiamente se mantenga el orine dentro de la vejiga. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué es la vejiga neurogénica? La vejiga neurogénica vendría siendo entonces una disfunción en cuanto al funcionamiento miccional normal, ¿verdad? Que va a tener una causa o un origen a nivel neurológico. Tomando en cuenta esto, tenemos que entonces hay diversas causas. Pueden ser funcionales, anatómicas, patológicas o por alguna enfermedad. Claro, esto va a variar siempre en cuanto a la edad del paciente. Cuando hablamos de vejiga neurogénica en los niños, lo que ocurre es que pues hay malformaciones a nivel de la columna cerebral, ¿verdad? Entonces tenemos que puede haber una disreflexia, ¿verdad? Y esto acompañado de un mal funcionamiento de la médula espinal, lo que me va a provocar es una mielodisplasia. A pesar de que existen diversos tipos de mielodisplasia, la principal o la más característica y común en los niños va a ser el mielomeningocele. Okay. Recordemos que el mielomeningocele es una herniación a nivel una herniación del tejido nervioso, ¿verdad? Que va a estar envuelta por un saco meningio y este se va a extender más allá de la columna vertebral. También tenemos pues otras causas como lo puede ser ano imperforado, lo puede ser la enuresis, pero como ya mencioné, esto va a depender en cuanto a la edad. Ahora, cuando hablamos de la causa de vejiga neurogénica en adultos mayores, o en personas mayores, es decir, no son los niños, entonces estaremos hablando de que la causa mayormente son traumatismos o enfermedades degenerativas, enfermedades infecciosas, bacterianas, entre otras, las cuales se mencionarán propiamente más adelante. Tenemos entonces que la vejiga neurogénica se va a clasificar según el origen neurológico. Tenemos pues primeramente que pueden ser lesiones cerebrales. Cuando hablamos de lesiones cerebrales, estas pueden ser traumatismos cráneoencefálicos, puede ser esclerosis múltiple, Parkinson u otras patologías que propiamente van a causar una lesión a nivel de estos nervios. ¿En dónde? Tenemos que en las lesiones cerebrales se va a producir una interrupción de las vías que conectan la corteza cerebral con el núcleo continuo. Por lo tanto, lo que va a haber es que hay una pérdida del control voluntario, ya que las vías nerviosas, que son las responsables de la inhibición de la micción, van a estar interrumpidas. Entonces lo que tenemos es que el detrusor es hiperactivo por liberación de los centros superiores y pues propiamente vamos a tener que va a haber una persistencia en los arcos reflejos donde se va a mantener la sinergia en los esfínteres. Por otro lado, tenemos que pues también puede ser causado, u otro de los orígenes que van en la clasificación, son las lesiones medulares que pueden ser altas o bajas. Clasificación son las lesiones medulares que pueden ser altas o bajas. Tenemos entonces que las altas, ¿verdad?, se van a localizar en el núcleo sacro, es decir, entre el núcleo sacro y el núcleo pontino de la micción. Entonces, al igual que en las lesiones cerebrales, los núcleos miccionales van a estar liberados, de modo que el detrusor se va a contraer de forma autónoma. ¿Cuál sería la diferencia? Tenemos que lo que va a haber es que se produce una falta de coordinación tanto en el músculo detrusor como en el esfínter interno. Entonces, ¿qué es lo que va a causar esto? ¿O cómo se llama esto? Disinergia vésico-esfinteriana. Entonces, lo que tenemos es que esto lo que va a condicionar o que va a provocar en el paciente es que haya incontinencia urinaria de urgencia, ¿verdad? Y van a haber altos residuos postmiccionales. Ok. En cuanto a las lesiones medulares bajas, tenemos que estas se localizan sobre los núcleos sacros de la micción o propiamente en el nervio periférico. Y pues lo que ocurre es que si la lesión es completa, tanto el detrusor como el esfínter interno son arrefléxicos. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que la orina se va a almacenar en el interior de la vejiga en una baja presión. Y esto lo que causa es que el paciente se orine por rebosamiento. Ahora bien, tenemos que estas lesiones también pueden ser a nivel de los nervios periféricos. Estaríamos hablando, como ya lo mencioné, en cuanto a las inervaciones de la vejiga al inicio de la presentación. Tenemos el nervio pélvico, ¿verdad?, en donde si hay afectación de este o una lesión a nivel del mismo, lo que va a provocar en el paciente es una arreflexia o hipoactividad del detrusor. Y
En cuanto a una afectación del nervio pudendo, lo que provoca en el paciente es una hipoactividad del esfínter externo. Ahora, cuando hablamos de que la lesión es a nivel del nervio hipogástrico, lo que provoca es que haya una incompetencia en el esfínter interno. Entonces, para entender un poco más o para hacer un breve resumen, tenemos que cuando las lesiones son a nivel cerebral, ¿verdad? Lo que va a haber es propiamente afectación en los centros de control miccionales voluntarios, ¿verdad? El paciente va a presentar un deseo miccional que es consciente, ¿verdad? Pero no se puede inhibir, es decir, el paciente presenta incontinencia propiamente de urgencia y una frecuencia miccional. Estos pacientes, cuando se les realiza el examen como la urodinamia, lo que presentan es una hiperreflexia del detrusor, va a haber sinergia y van a haber reflejos medulares indemnes. Ahora, cuando hablamos de lesiones medulares altas, tenemos que la lesión es encima de los núcleos medulares. Va a haber una vejiga automática o suprasacra. Entonces el paciente lo que va a presentar es un síndrome tanto irritativo como obstructivo, y pues esto se puede complicar o traducir en infecciones del tracto urinario frecuentes. Tenemos también que el paciente va a presentar orina residual. De igual forma, también se le indica lo que sería la urodinamia, donde lo que se refleja es disinergia. Tenemos que va a haber hiperreflexia del detrusor y los esfínteres van a estar hiperactivos. Ahora bien, en cuanto a las lesiones medulares bajas, tenemos que propiamente va a haber afectación en los núcleos medulares de la micción, vale la redundancia. Lo que tenemos que el paciente o la clínica del paciente lo que va a presentar es un síndrome obstructivo, va a haber incontinencia por rebosamiento, por lo ya antes explicado, ¿verdad? Y pues propiamente va a haber ausencia de sensibilidad u orina residual. Y estos pacientes en la urodinamia lo que presentan es que un detrusor arrefléxico y también esfínter externo hiperactivo. Ahora bien, la vejiga neurogénica podría traducirse en dos grandes grupos, que es la vejiga espástica y la vejiga flácida o hipotónica. Tenemos entonces que, para entender un poco más, cuando hablamos de vejiga espástica, esta resulta del daño parcial o extenso arriba del cono medular. Tenemos que la vejiga va a funcionar normal, pero no va a haber una regulación eficiente de los centros cerebrales superiores. El paciente, en cuanto a su clínica o sus síntomas, lo que presenta es una micción involuntaria, va a ser frecuente, espontánea y escasa. Y pues propiamente no hay una sensación de verdadera plenitud. Ahora, esto en el paciente, ¿verdad? Se traduce que los volúmenes vesicales van a ser menor a 300 mililitros, ¿verdad? Donde es posible despertar la micción estimulando la piel del abdomen, los muslos o los genitales. Ahora, esto suele producirse por un daño cerebral o de la médula espinal, como ya se ha mencionado anteriormente. Y esta es un tipo específico de vejiga neurogénica, ¿verdad? En la que los músculos de la vejiga se contraen de manera involuntaria y excesiva. Y entonces esto va a provocar que la vejiga obviamente pues se contraiga, incluso cuando no esté llena, dificultando pues el control voluntario de la misma. A estos pacientes en los laboratorios pues, van a tener una o más infecciones de las vías urinarias, ¿verdad? Y esto por la necesidad de usar sonda seguidamente debido a lo mismo de la incontinencia urinaria. Ahora, cuando hacemos una evaluación o para su diagnóstico, tenemos que son esenciales los urogramas excretores, los histogramas retrógrados. Vamos a observar pues, en los estudios radiológicos una vejiga trabeculada, ¿verdad? Y esta va a tener propiamente una pequeña capacidad. Entonces puede estar dilatado el cuello vesical de igual forma. Y otro estudio que se puede indicar es la cistoscopia, donde lo que hace es que se evalúa la integridad de la uretra y pues los sitios de estrechez a nivel de la vejiga. Ahora bien, tomando en cuenta que dividimos en grandes grupos la clasificación de vejiga neurogénica, y tenemos la vejiga espástica y la vejiga flácida, en cuanto al tratamiento, ¿verdad? En la vejiga espástica lo que se indica
serían anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque estos lo que hacen es que bloquean los receptores muscarínicos, ¿verdad? Principalmente en el cuerpo vesical, y estos lo que van a hacer es que disminuyen la contracción del detrusor. Entonces, por lo tanto, lo que hace es que se aumente la distensibilidad o que se relaje la vejiga para así, pues propiamente que la orina se almacene en la misma. Entonces tenemos que estos anticolinérgicos utilizados en la vejiga espástica puede ser el cloruro de oxibutina, ¿verdad? En donde tenemos que son 5 miligramos 2 o 3 veces al día. También está el clorhidrato de diciclomina, donde la indicación o la dosis es 8 miligramos al día en 4 dosis iguales. Tenemos también el bromuro de metantelina, que son de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Y el bromuro de propantelina, 15 miligramos 30 minutos antes de cada comida y 30 miligramos al acostarse. Sin embargo, mayormente el medicamento pues, más común que se utiliza en la vejiga espástica, propiamente para hacer que la vejiga se distienda o se relaje, es el cloruro de oxibutina. Por otro lado, tenemos que el tratamiento en la vejiga flácida o en la vejiga hipotónica consiste en que tenemos que la vejiga puede evacuarse por esfuerzo, ¿verdad? Entonces, esto sería utilizando los músculos abdominales y el diafragma para aumentar la presión intraabdominal. Recordemos que en la vejiga flácida o hipotónica lo que ocurre es que pues el paciente no va a sentir la sensación de plenitud, por lo tanto se va a orinar por rebosamiento. Entonces, lo que se indica pues es que el paciente utilice los músculos abdominales y el diafragma para aumentar la presión intraabdominal y así pues poder miccionar por esfuerzo. Entonces tenemos también lo que sería el entrenamiento y el cuidado vesical, ¿verdad? Entonces lo que hay es que en el paciente se intenta la micción cada 2 horas, ¿verdad? Para evitar los escapes molestos, tomando en cuenta, como ya mencioné, que hay rebosamiento en estos pacientes, o sea, ellos se miccionan es por rebosamiento en la vejiga, pues de la orina. También se indica una sonda intermitente, esto es para eliminar la orina residual, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que ayuda a prevenir las infecciones propiamente. Entonces va a evitar la incontinencia y va a proteger contra el daño en las vías urinarias altas. En cuanto a las infecciones, claramente. Esto va a estimular la micción normal y pues también se pueden indicar antibióticos para evitar las infecciones, antibióticos de forma profiláctica, tomando en cuenta pues que se usan las sondas cada cierto tiempo. Por otro lado, también se puede indicar la cirugía, la que consiste en una resección transuretral, ¿verdad? En la hipertrofia del cuello vesical o en la próstata crecida, estaremos hablando de una hiperplasia, podría ser, ¿verdad? Que puede causar obstrucción en la desembocadura vesical y retención de la orina residual. Esto en cuanto a otras causas pues, de la vejiga flácida o la vejiga hipotónica. Tenemos también que se indican lo que son en cuanto a fármacos, los parasimpaticominéticos, los cuales son derivados de la acetilcolina, tomando en cuenta lo antes mencionado, que la acetilcolina es la que provoca que se contraiga la vejiga, ¿verdad? Para propiamente provocar la micción. Entonces, en esta se puede indicar el betanecol, que son de 25 a 50 miligramos cada 6 u 8 horas. En líneas generales, cuando tenemos que el paciente está presentando diversos síntomas que impliquen vejiga neurogénica, ¿verdad? Ya sea pues propiamente la incontinencia urinaria, el goteo postmiccional, entre otros, tenemos que lo que se va a indicar puede ser tanto uroanálisis, ¿verdad? Ecografías abdominales, cistoscopia, cistouretiografía y urodinamia. Entonces, tenemos que la cistouretiografía, ¿verdad? Es una prueba donde se trata de tomar una radiografía del abdomen y de la pelvis. Esto mientras el paciente orina. ¿Cómo se hace? Pues se introduce un tubo delgado, ¿verdad? Que va a través de la uretra. Este tubo pues propiamente es el catéter, ¿verdad? Que va a través de la uretra hasta la vejiga.
Entonces, a través de este tubo se inyecta un medio de contraste en la vejiga y a medida que ésta se llena, se van tomando radiografías en diferentes posiciones y momentos. Posteriormente, lo que hace es que se retira el catéter y se toman más radiografías mientras el paciente orina en un recipiente. Ahora, una vez que la vejiga está vacía, se toma una radiografía final. Entonces, esto propiamente lo que nos va es a indicar cómo es la micción en el paciente. Si una vez pues micciona u orina, hay orina residual en la vejiga o no, lo que obviamente nos ayudaría en su posible diagnóstico. Ahora, como mencioné anteriormente, uno de los estudios pues más utilizados o que nos ayudan bastante es pues la urodinamia. Tenemos que esta se va a indicar en incontinencia urinaria, ¿verdad? Propiamente en el estudio de la vejiga neurogénica, cuando ya hay excesiva frecuencia miccional o hay urgencia de la misma, cuando la micción es dolorosa, cuando el chorro es débil o hay una sensación de vaciamiento incompleto o también que hay infecciones de orina recurrentes. Entonces, tenemos que, pues propiamente la misma se realiza, esto es de forma ambulatoria, lo que hace es que se administra anestesia local, ¿verdad? Para minimizar las molestias. Entonces, los estudios de urodinamia, ¿verdad? No van a requerir anticipado un estudio antes o una preparación antes de la misma. Lo que tenemos es que propiamente lo que va a indicarnos o a reflejarnos a través del mismo, lo que se realiza es una flujometría, es la medida del residuo postmiccional, ¿verdad? La medida de la presión abdominal en un punto de fuga, ¿verdad? Y el perfil de presión uretral. Entonces tenemos que el procedimiento inicia con una flujometría y la medida del volumen residual de la vejiga si ésta no se ha vaciado completamente. Entonces tenemos que para esto la vejiga debe estar llena. Entonces el paciente lo que va a hacer es que orina en un aparato que va a medir el flujo y el volumen de la orina. Entonces luego de esto con un ecógrafo se va a observar o se va a medir si ha quedado algo de orina en la vejiga y pues se va a cuantificar pues la cantidad. Ahora, posteriormente lo que hace es que se inserta una sonda fina en la vejiga, ¿verdad? Que va a tener un sensor de presión y otra en el recto. Entonces, lo que hacen estos sensores es que van a recoger la presión de la vejiga y del abdomen, ¿verdad? Y a través de la sonda vesical se irá llenando lentamente la vejiga con un líquido estéril. Y lo que hace es que se le indica al paciente si tiene sensación o ganas de orinar, y también se le va a pedir toser y se valorará si hay pérdidas de orina. Por eso es que es importante entender cómo funciona fisiológicamente el ciclo miccional y la inervación a nivel de lo que es el músculo detrusor, el esfínter interno y externo, para poder comprender por qué se está produciendo cada síntoma y pues propiamente por qué se indican diversos laboratorios y qué es lo que nos va a reflejar en cada uno. Como ya lo mencioné, en la vejiga en la vejiga espástica, ¿verdad?